Bienvenidos a este episodio donde hablaremos del conflicto armado en Colombia, su historia y resiliencia. Soy Sabrina Celedón, psicóloga, y espero explicar este tema tan importante para Colombia, transmitir y que se entienda de la mejor manera. Entonces, iniciaremos con el conflicto y esos antecedentes históricos. El conflicto en Colombia ha sido un conflicto armado interno que ha afectado al país durante más de 5 décadas. Este se originó en la década del 1960 con el surgimiento de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y el Ejército de la Liberación Nacional, el ELN. Estos quienes buscaban luchar por la justicia social contra desigualdades que había en el país. A lo largo de los años, este conflicto se ha caracterizado por la presencia de guerrillas paramilitares, también el narcotráfico, creando una compleja red de violencia, violaciones a los derechos humanos. Han habido enfrentamientos entre estas agrupaciones, así como también con las fuerzas militares y también la seguridad del Estado. Además, el narcotráfico ha desempeñado un papel significativo en el conflicto, ya que Colombia es uno de los principales productores de cocaína en el mundo. El control de las rutas de tráfico de drogas y la financiación de los grupos armados han sido factores importantes en el prolongamiento del conflicto. Este conflicto en Colombia tiene sus raíces en varios factores históricos, sociales y también políticos. Es importante tener en cuenta que el conflicto es complejo. También ha evolucionado a lo largo del tiempo. A continuación, podemos presenciar en pantalla un resumen de esta historia del conflicto armado en Colombia. Tenemos que en la década de los años 60 surgieron estos grupos guerrilleros de izquierda como las FARC y también el ELN. Estos grupos lo que buscaban era luchar por la justicia y la redistribución de la tierra en un país marcado por la desigualdad. También tenemos en la década del 1980, en donde el narcotráfico se convirtió en un actor importante en el conflicto. Tenemos a un cartel liderado por Pablo Escobar. En la década del 1990, este conflicto se intensificó, ¿sí?, por esos grupos paramilitares. En los años 2000, durante esta década, se llevaron varias iniciativas de paz. Este conflicto persistió y la violencia continuó, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables. En el año 2016, al fin se llevó acuerdo, una negociación, se llegó un acuerdo de paz. Este acuerdo buscaba poner fin a este conflicto, que la situación mejorara, que esas víctimas que tanto habían sufrido tuvieran una mejor calidad de vida, tuvieran una reparación y volvieran a tener una vida normal, una vida civil. ¿Sí? A pesar de estos acuerdos, otros grupos armados aún siguen activos en algunas partes del país, generando desafíos para alcanzar una paz duradera. Y sí, sé que esta información, este resumen no abarca todos esos detalles y los matices de lo que es el conflicto armado en Colombia. También quiero destacar que el conflicto ha dejado un alto número de víctimas.
Para obtener unos datos precisos sobre estos porcentajes de cada tipo de víctima puede ser una tarea bastante complicada debido a esa complejidad del conflicto y la falta de registros exactos. Pero proporcionando una idea general de las principales categorías de víctimas, se encuentran víctimas de homicidio, se encuentran desplazados internos, se encuentran desaparecidos. Por ejemplo, según un Registro Nacional de Desaparecidos y Víctimas de Desaparición Forzada, hasta el año 2019 se habían registrado más de 120.000 casos de desaparición forzada en el país. También encontramos víctimas de violencia sexual. Aquí las mujeres y las niñas han sido especialmente vulnerables a la violencia sexual durante el conflicto armado. Sin embargo, obtener datos precisos sobre este porcentaje de violencia sexual es complicado, ¿sí? Estos porcentajes son aproximados y pueden variar de acuerdo a las fuentes investigadas. Ahora pasamos a otro capítulo que es la resiliencia de esas personas en el conflicto armado. Esta resiliencia se refiere a la capacidad de las personas de esas comunidades y del país en su conjunto para resistir, para adaptarse y recuperarse frente a esas adversidades y a esos traumas generados por el conflicto. Bien, esta resiliencia se manifiesta de diferentes maneras en el contexto del conflicto. Algunas de estas manifestaciones incluyen la resistencia y la organización comunitaria. Es decir, que estas comunidades afectadas han desarrollado estrategias de resistencia y organización para protegerse y defender sus derechos, como creando redes de apoyo, organizaciones comunitarias y movimientos sociales para hacer frente a las injusticias y buscar soluciones. También han hecho una reconstrucción y una reactivación económica, porque a pesar de los estragos causados por el conflicto, muchas comunidades han logrado reconstruir sus vidas y reactivar sus actividades económicas. Han generado ingresos, han promovido la agricultura, el comercio local, el turismo, entre otras iniciativas, para recuperarse de esos impactos económicos del conflicto. También han fortalecido su identidad cultural, han preservado sus tradiciones, sus costumbres y valores culturales, lo que les ha permitido mantener su cohesión social y su sentido de pertenencia a pesar de las circunstancias adversas. También han hecho procesos de reconciliación y construcción de paz, han participado en diálogos, espacios de encuentro y proyectos de reconciliación para sanar heridas, promover la convivencia pacífica y construir una sociedad más justa y equitativa. Quiero destacar que la resiliencia no significa que ellos niegan o minimizan ese sufrimiento vivido, pero encuentran formas de enfrentarlo y superarlo. La resiliencia es un proceso complejo que involucra a individuos, comunidades, instituciones y políticas públicas. Todo esto para promover la recuperación y la transformación positiva en medio de la adversidad. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao.